El Señor esté con ustedes. Sí, bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y a los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Bueno, creemos, hermanos, que Dios habla de mil maneras y a cada uno desde su propia individualidad, desde sus mismas circunstancias, desde su vida, pues habla a Dios, ¿no? Hoy escuchamos el Evangelio y seguramente pues a cada uno nos ha hablado de distinta manera. Esta forma maravillosa es porque Dios, que es todopoderoso, tiene la manera, la forma pues de hacerlo. Y uno como fiel discípulo pues tendrá que rumiar, tendrá que asimilar esta palabra que hoy pues se nos es dirigida. En alguna ocasión alguien señalaba pues que los sacerdotes y quien sea la persona debe interpretar las Sagradas Escrituras. No se hace una interpretación porque esa ya está hecha. Es la tradición, los santos padres y el magisterio quienes con una autoridad que Dios les ha conferido hacen la interpretación. A nosotros nos enseñan la interpretación y nosotros lo único que hacemos es una aplicación a la vida de esa interpretación, de esa voz de Dios que escuchamos para crecer espiritualmente, que nuestra vida cristiana pues madure, se fortalezca a través de su palabra. De no hacerlo así, podemos correr el riesgo de incurrir en errores, en fallas, porque al no entender muchas cosas, al no comprender, necesitaríamos saber de teología, de hermenéutica, de traducción de textos, de historia, como para situar muy bien la perícopa, por ejemplo, que se nos está refiriendo a través de la Sagrada Escritura, y entonces entender, ¿verdad?, el contexto, el modo, la forma, la cultura, la tradición. De no hacerlo así, haríamos como los protestantes, una libre interpretación, o sea, como yo quiero entender, como yo pienso que es lo que Dios me dice. Y no solo haríamos o caeríamos en el error de hacer la interpretación de la palabra, sino de Dios mismo. ¿O haríamos de Dios una interpretación personal? No, la verdad ya está dada. La palabra nos la dirigió Cristo Jesús y Él nos dio a conocer al Padre. Ya está dicho. Solo es cuestión de entender lo que Cristo nos dice
para aplicarla a nuestra vida. No se trata de hacer una interpretación al modo de Cristo, sino entonces estaríamos a la par. Cristo interpreta de un modo y yo interpreto de otro. Es un error. Por eso muchos hermanos se han separado de la iglesia, porque creen pues que la Escritura los esclaviza, que la iglesia los atiborra de muchas cosas que no son verdaderas. Pero al final caen en el error, en que no, o del que están huyendo de la iglesia. Hacen sus propias interpretaciones, hacen a un Dios a su modo, y pues no les trae nada bueno. Les satisface, les alegra, les calma, les tranquiliza sus ansiedades, pero al final están incurriendo en un grave error, porque hacen de Dios una interpretación personal. Creo que no. Para que uno conozca a Dios, hermanos, hay que acudir a la Escritura. Y ayudados por el magisterio y la tradición, que es precisamente en lo que ellos no creen, o sea, no creen en el Papa, no creen en la autoridad, no creen en los datos históricos que han arrojado los santos padres. Bueno, entonces incurren en este error. Y nosotros, de no hacerlo, pues también estaríamos incurriendo en un gravísimo error. Para que entonces, pues nuestros pensamientos no sean los de hago una interpretación de la Escritura. No, estoy haciendo una aplicación de la Escritura a mi vida, ¿verdad? Que la interpretación tengo que conocerla, tengo que acudir al dato revelado, al dato histórico, a la hermenéutica, al estudio de la Escritura, su contexto, su cultura, sus tradiciones, es para entender, ¿no? Para entender. Hay estudiosos que a veces se dedican y pasan 6, 7, 10 años estudiando la Escritura, y no de toda la Escritura. Algunas partes hacen sus estudios, sus reflexiones, y eso es lo que nos ayuda y de lo que tendríamos que valernos para hacer la aplicación a nuestra vida. Entonces, tampoco el sacerdote, cuando está en el ambón, hace una interpretación, ¿no? Solo una aplicación, y es solo una manera, una forma, ¿no? Uno comparte, ¿no?, una reflexión, pero seguramente en nuestros pensamientos está la palabra de Dios haciendo ruido para que algo nos vaya quedando de su palabra. Tal vez la reflexión que alguien comparte nos ayude, tal vez no, tal vez diga, no, a mí esta palabra me ayudó y con esta palabra me quedo para volverla un compromiso en la vida. Así habla Dios, así es nuestro Dios. Entonces dejemos que Él ilumine nuestra vida, nuestro entendimiento, y hagamos una aplicación de la palabra que hoy nos es dirigida para llevarla a la vida. Y recordemos que por el bautismo, hermanos, pues somos bautizados y hemos sido constituidos apóstoles, discípulos de Cristo. Por tanto, como fieles cristianos, pues abrámonos al entendimiento, abrámonos al poder de Dios y hagamos lo que Él nos pide a través de su palabra. Esa es la aplicación. Como discípulos que escuchamos, atentos a su palabra, pues pongamos en acción lo que Él nos enseña cada día. Y así iremos viendo mejoras, cambios en nuestra existencia, y nuestra fe se irá robusteciendo y nuestra vida cristiana irá madurando. Que el Señor nos siga ayudando, hermanos. Alejémonos de las personas, dice la Escritura que hemos escuchado, pues que hacen interpretaciones falsas, haciéndonos creer que son verdaderas. No, es que nadie está para interpretar. Solo quienes Dios ha designado como
personas iluminadas, a quienes de un modo particular les pide este trabajo importante. A nosotros solo nos toca leer esas interpretaciones, entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Es una tarea pues de todos los días que debemos acostumbrarnos a hacerlo para que entonces nuestra vida cristiana se vea iluminada siempre por la palabra que se nos es dirigida todos los días. Que así sea.